Mis hermanos, bienvenidos a este su programa, Mi Casita de Oración. Ahora sí que buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, depende de la hora, el día en que vean este programa o se conecten. Les damos la bienvenida como siempre a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de Rita, y bueno, pues mi nombre es Brenda Leiva. Pertenezco, gracias a Dios, al Apostolado de la Nueva Evangelización. Y vamos a empezar, como siempre, con una oración, de las oraciones más poderosas que sabemos y que conocemos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Mis hermanos, pues hemos estado con unos programas que hemos ido hilando. Empezamos desde el principio con aquel momento de los discípulos de Maús que se retiran, y hemos estado estos últimos 2-3 programas hablándoles que pues ese primer momento de Maús que lo dividimos en 4 etapas. La primera etapa fue meditar profundamente precisamente ese momento en el que el Señor los busca y habla con ellos, les manifiesta una vez más las Escrituras. La otra etapa que hablábamos era en el sentido de que, bueno, primero que Él siempre nos va a buscar. Él siempre anda buscándonos, ¿no? El llamado viene de Él, ¿sí? La segunda es que Él vuelve a insistir en la importancia de que conozcamos, vivamos y entendamos la palabra de Dios. Decía en algún momento Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, y algunos santos lo han dicho también, desconocer las Escrituras es desconocer a nuestro Señor. Entonces, qué difícil es poder decirle al Señor, te amo, si no me interesa conocer quién es, qué hizo, qué hace, porque Él es un eterno presente. Sí, ahí hay foquitos prendidos, algunos amarillos y otros rojos, ¿no? La otra etapa es cómo lo reconocieron ellos cuando nuestro Señor parte el pan y dice las palabras pues de la consagración, que vienen siendo las palabras que repiten nuestros sacerdotes en la Santa Misa. Y en esta última etapa queremos hablar de ese significado de a qué lo regresa el Señor a los discípulos. Pues lo regresa a la comunidad, mis hermanos, y eso es de mucha bendición poder entenderlo. Lo regresa a la comunidad. Les hemos puesto como manera de promover este programa algo relacionado con la segunda muerte, ¿sí? Porque lo que nos lleva a una comunidad, el acercamiento que tenemos a una comunidad, pues se cumplen todas esas etapas de las que les hemos estado hablando, ¿no? Poder entender que Dios como Padre que es, y yo creo que los que somos papás pudiéramos valorar ese momento, sigue como el Padre, el Hijo pródigo buscándonos, y nosotros, bueno, pues seguimos en nuestra rebeldía, y nos quiere explicar una vez más las Escrituras, porque en la Escritura se encuentra uno. Cuando en alguna ocasión se nos explicaba algo hermoso, ¿no? Cuando tú oras y ofreces, estás hablando con Dios, sobre todo si recordamos que desgraciadamente, y lo separo en este sentido, hay muchas personas que esa es la única relación que tienen con Dios. No me refiero a la oración, sino al hecho de que oran para pedir, y para pedir, y para pedir, y para pedir. Cuando vamos a las Escrituras, dejamos que Él nos hable a nosotros.
y Él nos explique cuáles son sus planes y qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Entonces, la bendición de la comunidad es de la parte que hoy queremos hablar. Ya les hemos comentado en otros momentos que nosotros somos, como miembros de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad, somos laicos que trabajamos al servicio de nuestra iglesia, trabajamos para el Señor, y la comisión está formada por la cantidad de movimientos laicales, apostolados, grupos parroquiales, que estamos unidos a nuestra iglesia en apoyarnos unos a otros. Y nosotros como apostolado de la nueva evangelización promovemos mucho la oración en las casas, promovemos mucho las obras de misericordia, el conocimiento y la bendición de la comunidad, ¿sí? La Eucaristía, la adoración al Santísimo, el rezo del Santo Rosario. Y son cosas que a veces pudieran parecer, ¿cómo comentárselas? Cuando estamos alejados, cuando en otro momento leía, y esto es una gran verdad también, que entre más alejados estamos de las cosas de Dios, de nuestra iglesia, de esas comunidades o apostolados, entre más alejados estamos, menos conciencia de pecado tenemos. O sea, se nos hacen más fáciles las cosas, ¿no? Entonces, la Escritura nos habla de que se muere una sola vez, pero nos habla también de una segunda muerte, ¿sí? Que ese es el momento terrible. Esa segunda muerte viene después de nuestro juicio, que vamos a tener todos, el juicio al que todos nos vamos a ver sometidos. Y ese regreso que hace nuestro Señor a esos discípulos de Maús, les decíamos que tiene que ver con que es a través de ellos, o sea, de los apóstoles y los discípulos, donde el Señor deja su iglesia, para que a través de esa iglesia todos los demás que viniéramos a unirnos a ella a través de los siglos, ¿sí? Íbamos a ir conociendo lo que hicieron. Mi hermana, si tuvieras ¿cómo podérselos decir? Pudieras dar ese paso en fe de ir a las Sagradas Escrituras, te encontrarías con todo ese proceso que se fue armando después de que nuestro Señor, el último libro que dicta es el Apocalipsis, y cómo se fue armando nuestra iglesia católica. Pues te pudiéramos dar un bosquejo nada más de todas esas comunidades que fueron formando los primeros apóstoles. Pues qué decir, encontrarás en Hechos de los Apóstoles la narración de cómo se fueron, qué hacían. A mí me llama mucho la atención. Ojalá y te des el tiempo de leer, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 12. Bueno, pues, ¿qué pasaba en ellos? La persecución, el rechazo de los mismos hermanos judíos que pues como que no llegaban a aceptar una nueva forma de acercarse a Dios. No solo las persecuciones en el sentido de las autoridades romanas, sino del mismo pueblo de Dios, ¿sí? Acordémonos que nuestro Señor fue rechazado. Y bueno, es una de esas comunidades, por ejemplo, de las tantas comunidades, fue la comunidad de los romanos, de los corintios, de los gálatas, lo que San Pablo predicó en Éfeso, en Filipos, a los colosenses, todas esas comunidades hermosas que se fueron formando. Nosotros cuando estamos en nuestras comunidades del apostolado, pues nos sentimos identificadas con esas comunidades, porque sí nos encontramos con personas que en cuestiones de fe es muy difícil entender lo que les decía en un principio, ¿no? Que tú puedas decir que amas mucho al Señor porque oras mucho. Pero sería bueno que analizaras, mi hermano, mi hermana, esta parte. Si tu oración es únicamente para pedir, si tu oración no te lleva a dar las gracias, si tu oración, y que es válida que seas intercesor por tus familiares, pero recordaba una de las palabras que el Señor, nuestro Señor, cuando se le manifiesta a Sor Faustina, le dice
que dos maneras de servirlo es primero la acción y luego la oración, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con la acción? Pues que empieces a caminar esos pasos de fe, mi hermano, mi hermana, que aunado a esa oración que haces ahorita, busques esa necesidad que tenemos de corazón de conocer a través de las Sagradas Escrituras quién es Jesús, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué quiere Él de nosotros? Entonces, en ese regreso que les hace a las comunidades, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, cuando es liberado Pedro de la cárcel, que un ángel lo libera de la cárcel y llega a donde está reunida la comunidad de esos primeros cristianos. Ahí se nos narra que era en casa de una mujer que se llamaba María. Ahí se reunían ellos para organizarse, para orar, ¿sí? Y narra la Sagrada Escritura, lo puedes leer, mi hermano, más ampliamente en Hechos de los Apóstoles 12, que cuando Pedro llega y toca, se nos narra que sale la sirvienta, que el nombre de ella, hasta donde recuerdo, se llamaba Rode, y que la sirvienta de ver a Pedro se entusiasma tanto que en lugar de abrirle la puerta, corre a avisarles que ahí está Pedro en la puerta, ¿no? Y esto es importante, este hecho, porque se habla de una comunidad donde están integrados todos, ¿sí? La familia, ¿sí? El servicio, y esa es la importancia de la comunidad. De las comunidades no es de estratos sociales, ¿no? No es de que si tú tienes o no tienes, es que todos como hermanos somos lo mismo a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, ella es entusiasmada. Y se da un hecho también en este proceso de Hechos de los Apóstoles, y esto se los cuento, ya lo he platicado en otros programas, sobre todo para que nos demos cuenta de cuántas veces dentro de nuestra familia o dentro de nuestros amigos nos vamos a encontrar con esas personas que únicamente necesitan un empujoncito para poder entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿sí? A mí me recordaba hoy en la tarde precisamente, y porque se las he recomendado, que está un testimonio muy impactante de una española que se llama María Vallejo Nájera. Tú lo puedes encontrar en YouTube, este testimonio de ella, donde ella narra en su testimonio que pues ella, como muchos otros, desgraciadamente era católica light, sí, y no le interesaba más que cumplir con algunos sacramentos, y más bien con sacramentos sociales, ¿no? Bodas, bautizos, etcétera. Y que se acerca a las cosas de Dios, porque una amiga le empieza a hablar de lo que está pasando en Medjugorje. Pero la parte importante es que es una amiga que insiste, o sea, que no se vence al primer no. Yo no sé, tú que me estás viendo y escuchando, si tengas familiares, amigos, personas, hijos, hermanos, inclusive padres, que hasta ahorita no les han interesado las cosas de Dios. Es que es necesario la perseverancia, ¿sí? Entonces, a mí me gustó mucho cuando le escuché el testimonio de ella, cómo esa amiga le insistió y le insistió y le insistió hasta que la convenció. Y obviamente, ahora sí que empezó ella a conocer la vida en Dios, ¿no? Y todos esos frutos que está dando, porque bueno, pues fue un cambio, ahora sí que como decimos de repente de 180 grados, ¿no? Y esto es algo que se narra también desde las primeras comunidades cristianas, ¿sí? En las primeras comunidades cristianas se reunían en las casas. Nosotros también como apostolado nos reunimos en nuestras casas a través de nuestras casitas de oración, ¿sí? Y formamos esas pequeñas comunidades. Y aquí narra en Hechos de los Apóstoles 12 que en esta casa donde se reunían, la dueña de la casa, y bueno, entendemos que eran personas de dinero, puesto que tenían este servicio, ¿sí? Para atenderlos. Ahí se nos narra que esta señora de nombre María tenía un hijo, ¿sí? Que pues ahí estaba
como pues muchos de nosotros tenemos hijos, ¿no? Y que este hijo, al estarlos oyendo, que vamos a organizarnos porque vamos a ir a visitar Gálatas, no, vamos a ir a Corintio, vamos a ir a compartir la palabra de Dios, vamos a ir a compartir la buena nueva, Dios es nuestro Padre. Bueno, todo ese entusiasmo de los apóstoles, ¿sí? Y narra la palabra que ese muchacho, al ver tanto entusiasmo y tanto trabajo en su casa, él les dice, pues yo los acompaño, ¿sí? Y se nos narra ahí que Bernabé, que se entiende que era hermano de la dueña de la casa de María, y Pablo, bueno, pues vámonos, y se van de misiones. Ya ves que se manejan las misiones en diferentes épocas del año, y se fueron a abrir nuevas comunidades cristianas. Pero llega un momento en que en esas misiones, este muchacho así como que no le gusta mucho las carencias que tenían, que a veces comían, que a veces no comían, y que se tenían que adaptar a las circunstancias donde se lo fueran encontrando, que a veces eran bien recibidos y otras veces pues para nada, ¿no? Y llega un muchacho, en un momento en que este muchacho dice, no, ¿saben qué? Pues ahí se ven, yo ya me regreso a mi casita. Y yo me imagino que haber dicho mi casita, pues que me atienda mi sirvientita y aquí cómodo, ¿no? Pues se regresa. Pasado algunos meses, cuando toda esa comisión que había ido de misiones regresa, y regresa con esas buenas noticias: iniciamos esta comunidad, se inició en este lado, se juntaron tantas personas, fueron bautizados tantos, están recibiendo la palabra, el entusiasmo hermoso de lo que el Señor quería. Y entonces a este muchacho le entró también un poco de remordimiento, y dije, y él para sí, estoy tratando de interpretar, porque tú vas a ir a las Escrituras y te vas a encontrar con esto en Hechos de los Apóstoles 12, y después te vas a encontrar también en las cartas de San Pablo a Timoteo, parte de esta historia, ¿no? Porque toda la palabra de Dios va narrando lo que los pueblos, los profetas, es tan interesante, mis hermanos, ¿sí? Entonces, lo que se nos narra es que pasado un tiempo de espera y que descansaron y todo, pues otra vez vámonos de misiones. Y bendito sea Dios. Y cuando se vuelve a armar el grupo, este muchacho pues vuelve a decir, yo también voy, ¿no? Y ahí se nos narra precisamente en Hechos de los Apóstoles que el que se molestó en esta ocasión fue Pablo. Y hubo una discusión que se dio entre Pablo y Bernabé, el hermano de la señora María, porque entonces este muchacho era su sobrino, este joven era su sobrino. Y se da tal discusión, porque también son las comunidades, en las comunidades tenemos discusiones, pero lo importante es que, como dice la misma palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses, sopórtense unos a otros. Entonces se narra que precisamente hay tal discusión porque Pablo ya no quiere, Pablo lo que está diciendo Pablo es, no, ¿por qué lo vamos a aceptar? Quiere hacer lo que le da la gana. Cuando estábamos por allá ya no quiso seguir, ahora sí, como hijo de mamá, se quiso regresar. No, esto es serio, las cosas de Dios son serias, y para nada yo ya no lo vuelvo a aceptar en el equipo. Palabras de Pablo. Y Bernabé, pues es mi sobrino, ¿qué te pasa? Bueno, ahí se nos narra que inclusive se separan, se hacen dos grupos. Bernabé se va para un lado, Pablo se va por otro lado. Pasado algún tiempo, pues sabemos que Pablo llegó hasta Roma y que es apresado, ¿sí? Y que de ese grupo que iba con Pablo, algunos de ellos, por temor, pues lo abandonan a Pablo, ¿no? Y entonces Pablo, estando en la cárcel, y esta es la parte importante porque en nuestras comunidades, mis hermanos, los que hemos tenido la bendición de estar en estas comunidades y que hemos ido soportando las primeras pruebas de permanencia, ¿sí? Porque el problema de la permanencia tiene que ver qué es para ti una comunidad, qué significa para ti una comunidad, ¿sí? Y
en la gran mayoría de los casos tenemos un concepto equivocado de lo que es la comunidad. Y ahorita vamos a tratar de llegar a ese punto, pero regresando un poco a esta historia maravillosa de esos primeros cristianos, es que se narra que estando en la cárcel, pues Pablo tuvo que hacer una remembranza de todo lo que había pasado, ¿sí? Y darse cuenta de que, pues que hay que seguir tratando y uniendo, y hay que hacer que las personas que se fueron regresen de una manera o de otra. Y entonces él escribe una carta a Timoteo, y eso lo encuentran ustedes en las cartas de Timoteo, de Pablo a Timoteo, hay la primera y la segunda. Y hay una carta, al final creo que es de la segunda de Timoteo, en las últimas capítulos, donde le dice, déjenme ver si lo encuentro, porque que es importante. Aquí está. Bendito sea Dios, aquí está. Entonces, segunda de Timoteo 4:9. O sea, cuando Pablo se siente abandonado por los que él creía que eran los buenos, ¿sí? En eso de escoger también. Yo no sé si les pase a ustedes, pero hemos tenido esas experiencias, inclusive cuando empezamos a formar nuestras casitas de oración. Pues está uno en el mundo, se siente en el mundo, y ya cuando decide dar ese paso en fe, pues empieza a pensar, pues, tu familia, tus amigas, tus vecinas, y haces así como que analizas un poquito y dices, pues le voy a decir a fulanita, le voy a decir a manganita, porque crees tú que son las personas que puedan responder y que les puede interesar involucrarse en las cosas de Dios. Y oh sorpresa, porque de repente te das cuenta que eso que tú habías pensado no es así, que un porcentaje importante de ellas vinieron así como por cumplir, y que después empezaron a excusarse por una cosa o por otro motivo, y que de repente llegan las que menos pensabas, las que menos creías espirituales, son las que se quedan, mis hermanos, ¿sí? Y esa es una enseñanza para nosotros, y esa enseñanza la vivió también Pablo, ¿sí? Si analizamos todo es según el cristal que aunque se mire. Entonces debemos de ser, de abrirnos a aceptar todo lo que Dios, a donde Dios nos quiera llevar. Y nos vamos a encontrar, sí, con fuertes desilusiones, pero también con grandes sorpresas, ¿sí? Ahorita tratando de explicar todo esto, porque cuando empiezas a acercarte a las cosas de Dios, no, hombre, ¿qué les puedo decir? Ahora sí, como dice la misma palabra de Dios, y me compartía una hermana hoy en la mañana, prepárate para la prueba. ¿Y cuál es la prueba? Entre muchas otras cosas. La primera prueba, y prepárate para la prueba, es para que a través de una comunidad, la comunidad te muestre su verdadero rostro, tu verdadero rostro, mi hermana, mi hermano. No el que tú crees que tienes, de persona de muy buenas intenciones, pero de muy pocas acciones, ¿sí? Y eso hace la comunidad, ¿no? Mostrarnos nuestro verdadero rostro, ¿sí? Bueno, quiero terminar de leerles esto, que la carta que le manda San Pablo a Timoteo, cuando esté en la cárcel, que está siendo abandonado, le dice así, pongamos atención, a este muchachito, al que no quiso aceptar, dice, apresúrate a venir a mí lo antes posible. Carta de San Pablo a Timoteo. Debes saber que me ha abandonado Dimas por amor a las cosas de este mundo, y volvió a Tesalónica. Crescencia ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Está hablando de la comunidad, cómo se reparten, unos visitar un lugar, otros a otros, ¿no? Dice, solamente Lucas está conmigo. Llama a Marcos y dile que venga contigo, porque me será muy, muy útil para el ministerio. Llama a Marcos, ese es el nombre del joven
Dice que primero se les hizo para atrás. El nombre completo de él es Juan Marcos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que San Pablo tuvo que recapacitar ese rechazo que le había dado este muchacho, porque antes, pues, cuando nos compartieron esta parte, ¿sí? Cuando nos fue explicada en un retiro, nos decían, pues es que San Pablo dijo, ya se rajó. Pues no, yo aquí no quiero rajones y ya no vuelves, pero recapacita, y lo manda a llamar. Y entonces se nos explicaba que en ese mandarlo llamar, dice, ya me imagino, dice Timoteo, ¿no? Y cómo responderías tú ante una situación de esas, ¿no? Pues vas a buscar ahí a la casa de María, tocas la puerta, sale la sirvienta Rode, y ¿qué se le ofrece? Pues si le puedes hablar al joven Marcos, quiero hablar con él, y bueno, sale Marcos. Y que entonces Timoteo tuvo que poner su carota y decirle, oye, ¿qué crees? Fíjate que me escribió Pablo y dice que si lo apoyas, que si vas a ayudarlo. En nuestra parte humana, y esto pasa en las comunidades, en nuestra parte humana, seguramente, yo, mis hermanos, seguramente tú, hubiéramos dicho, pues ¿sabes qué? Le dices a Pablito que fíjate que no. Ahora sí que él ya me rechazó y ahora que ya se fueron todos, ahora sí me quiere a mí como última tabla. No, pues no voy. Eso hubiéramos contestado, vamos a ser realistas. Estamos hablando de un momento en el que apenas estás aprendiendo lo que es comunidad, ¿no? La gran mayoría de las veces, gente que truena en las comunidades y que se retira es por casos como estos, ¿no? Pues fíjate que no. ¿Sí? Y le dice a Pablito que no voy, pero los hechos nos muestran que este joven fue y que es tan valioso esto de reconsiderar nuestras actitudes negativas, que este joven, hoy sabemos que Juan Marcos es quien escribió el Evangelio de poder, o sea, el evangelista Marcos es este joven, que en ese primer llamado, ¿sí? En ese primer llamado, empieza con entusiasmo, luego se desilusiona, ¿por qué? Por pereza, por flojera, por no querer sufrir, por no querer pasar carencias, y ahí tiene que ver en darle gusto a la carne, mis hermanos, ¿sí? Él cayó en esa trampa inicial, pero supo levantarse de esa trampa, y después él se convierte en mano derecha de Pablo, se convierte en mano derecha de Pedro, y él, toda esta información que conocemos nosotros en el Evangelio de San Marcos, lo escribió este muchacho, ¿sí? Que tuvo toda la información de primera mano de Pedro y toda la información de primera mano de Pablo, ¿sí? Entonces, no es como con desilusiones como nosotros vamos a querer resolver las cosas, pero sobre todo, como les decíamos, no estemos pensando que vamos a llegar a una comunidad y todo el mundo va a ser muy bonito y todas muy santitas y me van a recibir con mucho cariño y van a reconocer. No, mi hermana, en estas comunidades la misma palabra de Dios nos dice que el Señor llama a quien quiere, y que lo que nosotros tenemos que aprender es a convivir, ¿sí? Y a vivir de la manera como nos enseña en este caso. A mí me gusta mucho ese momento en el que escribe San Francisco de Asís, esos versos que después hicieron música, le pusieron música, hazme un instrumento de tu paz. Estos de San Francisco de Asís deben de ser las guías de todas las comunidades, ¿sí? ¿Y qué dice San Francisco de Asís? Empieza diciendo sus escritos de este hermoso verso. Dice, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya duda, yo procure que haya fe en ti, ¿sí? Que es perdonando como nos das perdón, que es dando a todos lo que tú nos das, que muriendo
es que volvemos a nacer. Morir es morir a la carne, a mis instintos, a mis debilidades. ¿Qué pasa con esas comunidades cuando alguien dice algo movido por la carne y te ofende? Pues brincas de inmediato, te la quisieras tragar. La carne te dice eso, pero la palabra de Dios te dice, no sabe lo que hace. Y que perdonemos, ¿sí? ¿Qué más dice San Francisco de Asís? ¿Sí? En eso de la hermosura de sus palabras, dice, que lleve tu esperanza por doquier, dice San Francisco de Asís. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Eso es importantísimo. Si no hay gozo, no hay verdadera conversión. No podemos ser como esos tristes santos, ¿no? No, si no hay gozo, no hay verdadera conversión, dice. Y luego le añade, me encanta, Maestro, esta es la clave de las comunidades, esta es la clave de las conversiones, esto es lo que aprendieron esas primeras comunidades. Dice, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino el consolar. Fíjense qué hermoso. Ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino el consolar. Esas son las trampas de las comunidades, ¿sí? Que las personas buscan ser atendidas, ser consoladas. Y tenemos que llegar con este espíritu franciscano, ¿sí? Dice, a ser entendido, no a querer ser entendido, sino yo entenderlo, dice San Francisco de Asís. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, como decía el padre Lalo, somos lo que entendemos. Y en las comunidades empezamos a decir, no, ya me voy porque aquí no me entienden, ¿sí? Aquí no me entienden, aquí no me hacen caso, aquí soy un cero a la izquierda. Mi hermano, mi hermana, la misma palabra nos dice, ¿quieres ser el primero? Pues vete al último, vete a la colita. ¡Qué difícil es! Claro, porque estás luchando contra tus instintos carnales. La carne te pide no te dejes, ¿sí? La carne te dice regrésasela, miéntasela, etcétera, Ave María Purísima, ¿sí? Pero la palabra de Dios te dice otra cosa, ¿sí? No pedir ser amado, sino yo amar. Son todas nuestras debilidades. Donde haya odio, lleve yo tu amor. ¿Y qué hacer esto? Que donde haya odio, es que no te soportan. Bendito sea Dios, yo sí la quiero como es, ¿sí? Sopórtense unos a otros. Entonces, este es el librito que deberíamos de aprender. Donde haya injuria, tu perdón, Señor, ¿sí? Donde haya duda, fe en ti. Eso hacen las comunidades, mis hermanos, ¿sí? Y debemos de vencer ese temor a poder incorporarnos a una comunidad para que esa comunidad nos enseñe quiénes somos. Hay personas que lo declaran así, yo no soporto estar aquí, ¿sí? Es que lo que no soportas es la convivencia con tus hermanos de fe, y no soportas. O sea, esto es parte a lo que nos tenemos que enfrentar, ¿sí? No busques solo amigos que te quieran y que te traten bien y que lindo y bonito. Ahí donde está la situación, ahí donde están los que no me quieren, los que no me soportan, ahí es donde yo voy a ver cuál es mi verdadero rostro. Nos decía, me acuerdo en una ocasión, nuestro formador, que en paz descanse, el padre Gerardo Sandoval, en las comunidades, ¿cómo se sabe tu verdadero rostro? ¿Cuándo sale tu verdadero rostro? Dice, cuando te pisan el callo del pie y brincas, y ahí sale tu verdadero yo, ¿sí? Y ahí te vas conociendo de que eres capaz. No la bonita, no la bonita que jajaja, jijiji. Entonces, es un concepto equivocado y no es, las comunidades no es un club social donde ahí voy a buscar nuevas amistades o con quien me llevo bien, o etc. No. Las comunidades es
donde yo me voy a acercar, porque en serio que me llama mucho la atención esta situación hermosa de que cómo el Señor va por los discípulos, ¿sí? Y los regresa a la comunidad, ¿sí? Y la importancia de tratar de que primero tú, ¿sí? Si todavía no estás en una comunidad, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Te estás perdiendo de ese primer llamado del Señor. Acuérdate, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, empezó a formar una comunidad, los fue llamando a los 12, ¿sí? De diferentes esferas, de diferentes conocimientos, de diferentes capacidades, ¿sí? Y en eso de convivir unos con otros, la enseñanza que nos daba, y que son enseñanzas bellísimas, es como decir, bueno, a ver, vamos a repasar un poquitito cuáles son las enseñanzas que hemos recibido a través de la palabra de Dios. Pues entonces, esta es una síntesis nada más. Dice, por ejemplo, ¿qué es lo que se nos enseña a las comunidades de Gálatas? Que, como decía San Pablo, ahora no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. ¿Por qué? Porque ya no hago lo que me da la gana, hago lo que la palabra de Dios dice. Eso es, por eso San Pablo decía, ya no soy yo, es Cristo. O sea, el que soportó, el que perdonó, es Cristo que vive en mí. Brenda quiere responder y Brenda quiere agredir y Brenda quiere hacer lo que le da la gana. No, es Cristo el que va a responder por mí. ¿Por qué? Porque la comunidad me lo enseña, ¿sí? La comunidad nos enseña también, por ejemplo, en Colosenses, y desgraciadamente esto es muy común en muchas personas, que no salgan groserías de tu boca. O sea, ¿cuántas personas que desde niñitos les están enseñando groserías y festejándole las groserías? Cuando la palabra de Dios dice, yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Si van a dar cuenta de las palabras ociosas, cuanto más no van a dar cuenta de las groserías que salen de su boca, ¿sí? Y en este momento de Filemón, una de las cartas, ¿sí? A Filemón, dice, saludos dice San Pablo, saludos a la comunidad desde la cárcel. En el libro de Sirácides, ¿qué se nos dice? Hazte amar por la comunidad. Pues es lo mismo que estábamos leyendo de San Francisco de Asís. No es que la comunidad te ame, hazte tú amar por la comunidad. ¿Y cómo te vas a hacer amar por la comunidad? ¿Sí? Aceptándolos como son. ¿Sí? Sopórtense unos a otros, ¿sí? Perdonando, viviendo las Sagradas Escrituras ante cualquier situación. Lo que nos dice a través de Tesalonicenses, dice, no apaguen el espíritu, ¿sí? No desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno. O sea, y eso tiene que ver con esas comunidades, con esas personas, ¿no? Ay, bueno, sí, esta personita es pesadita, pero tiene esto de bueno. ¿Sí me explico? Todos tenemos, ¿sí? Sí. Hay quienes de repente, les voy a decir en una ocasión, y esta es una experiencia. Una amiga, ante unas molestias que sentía contra X persona, me dice, Brendita, yo a ti te puedo servir en lo que tú quieras, pero a fulanita para nada. Así fue cuando me la soltó, ¿no? Yo me acuerdo que me le quedo viendo y le digo, ¿sabes qué, amiguita? Pues conmigo no te ganas el cielo, pero con ella sí. Conmigo no, porque a mí me quieres y a mí... Lo mismo que te dijo ella, te lo hubiera dicho yo, te hubieras carcajeado. O sea, conmigo no te ganas el cielo. Perdonándola a ella, aceptándola a ella como es, si te lo ganas, ¿sí? Entonces hay que ir aprendiendo esas cosas y ir, no ir, ¿cómo decirles?
el ir aprendiendo de nuestras comunidades a través de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y la importancia, cuando hablamos eso de la segunda muerte y todo lo demás, pues que hay un momento en nuestra vida en que vamos a tener que dar cuentas, o sea, ni para dónde nos hagamos. Dice aquí precisamente en 1 Corintios 2, 8. El que planta y el que riega son una sola cosa, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Se vuelve a insistir sobre esto. Si tú eres una persona que trabaja, y cuando hablo de trabajo, trabajo de ganar dinero o trabajo en tu casa para atender a tu familia, no estás exento de trabajar en las cosas de Dios. O sea, la palabra de Dios nos lo dice muy claras. El Señor nos lo dice. O estás conmigo o estás contra mí, ¿sí? O sea, el que no da testimonio, el que no apoya, el que no ayuda, el que es un antitestimonio en su vida, está en contra de él, ¿sí? Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. No podemos hacernos sordos a lo que la palabra nos dice. Entonces aquí en esta 1 Corintios, les decía, 1 Corintios 2:8 dice, el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Juntos trabajamos en la obra de Dios, pero a Él pertenece el campo y la construcción que son ustedes, ¿sí? A Él pertenece todo eso. ¿Cuáles son las situaciones a las que nos enfrentamos en esto de les hemos hablado de las comunidades? Cuando tú empiezas a organizar tu vida en fe y saber cómo distribuyes tu tiempo, pues vas a entender que en algún momento de tu vida, si te organizas y empiezas a trabajar para las cosas de Dios, Él te va a dar el tiempo que necesitas, ¿sí? Y recuerden que la misma palabra de Dios nos lo dice, no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra, y a partir de ese momento, padres contra hijos, hijos contra padres, contra suegras, contra nueras. ¿Por qué? Porque mientras vivimos en el mundo, dándole gusto a la carne, todo muy bonito, ¿sí? Cuando tú empiezas a abrir los ojos y darte cuenta de que ahora sí que también les recomendaría este otro testimonio, ¿sí? Porque hay personas que piensan que si únicamente se dedican a servir a su familia, y que es algo bueno, ya lo hicieron, y que con eso se van a ganar el cielo, ¿sí? Perdón, mi hermanito, perdón, mi hermanita, pero no basta, no es suficiente, ¿sí? Hay que trabajar para las cosas de Dios, ¿sí? Estaba tratando de recordar el nombre de esta señora que tuvo una experiencia en ese sentido, de que ella creía que sirviéndole siendo buena mamá, buena esposa, pues ya la había hecho, y se le presenta su juicio y Ave María. Miriam Tejeda se llama. Pueden entrar a YouTube, testimonio de Miriam Tejeda, ¿sí? Y les digo esto porque, de hecho, a mí me tocó vivir, y cuántas madres de familia, porque por lo general las mujeres nos pasa esto, ante el primer grito del hijo o del esposo, que te empiezan a decir que eres una fanática loca, das marcha atrás y ya no te involucras en las cosas de Dios, porque también te entra la comodidad, ¿sí? Y dices, no los quiero molestar. Perdón, ¿qué dice la palabra? No he venido a traer paz, he venido a traer la guerra. Y yo me acuerdo, se los voy a plantear de esta manera, una experiencia que me tocó vivir. Bueno, 2 experiencias, pero no sé si me dé tiempo, por lo menos una. Cuando empiezo a acercarme a las cosas de Dios, cuando empiezo a darme cuenta de que es importante que me incorpore a una comunidad, ¿sí? Y yo le doy las gracias a Dios porque hubo una persona en los inicios de mi acercamiento a las cosas de Dios, hubo una persona que me lo dijo con mucha claridad, ¿sí? Y me acuerdo que me dijo, y le doy las gracias a Dios por él, me dijo, señora Brenda, le recomiendo que se incorpore a una comunidad, porque solos es muy fácil perdernos, solos es muy fácil alejarnos, y solos es muy fácil vivir nuestra fe entre comillas, ¿sí?
incorpórese a una comunidad. Y bendito sea Dios, es en esa etapa de mi vida que encuentro este apostolado de la nueva evangelización. Entonces empiezo a dar esos pasos de incorporarme. Y bueno, pues mi familia, empezando con mis hijos, y fíjense, al principio no tanto mi esposo, empezando con mis hijos, pues les empezó a extrañar que ahora mamá oraba, que ahora mamá quería ir a misa, ahora mamá quería ir a la comunidad, ahora mamá, etcétera, 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 ¿sí? Y llega un momento en que, luego me enteré de esto, que ellos se reúnen y les preocupa pues que ya me estoy volviendo fanática, ¿no?, de las cosas de Dios para ellos. Y recuerdo que le hablan allá en el norte del país, en Sinaloa, desde tiempo atrás, probablemente no es lo más correcto, pero acostumbramos a decir mi mamá, mi papá, mi hermano. Siempre hablamos así. Bueno, en aquella época le hablan a mi mamá, mis 3 hijos, y le dicen que están preocupados, porque yo ando así con caminos así de que ya de fanática, ¿no? Y eso me entero después, pero ¿qué les diría la abuela? Que ellos dijeron, ¿sabes qué, abuelita? Tú estás peor que mi mamá. ¿Sí? O sea, tú estás peor que mi mamá. ¿Por qué? Porque bendito sea Dios. Fue esa abuelita, con sus oraciones, la que empezó a abrir esos caminos. Ahorita recordaba lo que se nos ha recomendado también, y que no lo debemos de soltar. Que pidámosle, solicitémosle con todo respeto en nuestras necesidades a la abuelita de nuestro Señor Jesucristo, a Santa Ana, ¿sí? ¿Qué le puedes rogar tú a Santa Ana, ¿sí? ¿Qué le puede, ¿cómo decir? Cuando una abuelita te pide algo, Santa Madre de Dios, los nietos doblamos rodilla. Entonces, ante alguna necesidad, pídele a Santa Ana. Y luego nos movemos en chispazos de fe, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esos chispazos de fe? Que hay momentitos en que es como un chispazo, porque acuérdense que la palabra de Dios nos enseña que, nos dice el Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y que Él necesita de nuestra fe para poder obrar los milagros que les pedimos. Entonces yo recuerdo que precisamente en esa etapa que empecé yo a acercarme a las cosas de Dios, a ir a misa, ¿sí? En el principio, ahí sí, mi esposo se molestaba, bendito sea Dios, gracias a Dios, al final cambió todo en él, pero al principio se molestaba de que yo me fuera a misa. Y me empezó a hacer reclamos diciéndome algo así como que, no, pues no dices que la misa es a tal hora y llegas más tarde de lo que dices, y empezaron ese tipo de reclamos, ¿no? Entonces, recuerdo que en aquella época, si algo le molestaba a él era eso, que yo me fuera a misa y que en casa no hubiera refrescos, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando vas a misa, saliendo, ya te encuentras a alguien y tu plática va relacionada con las cosas de Dios, con lo que acabas de escuchar, etcétera. Pero en esa ocasión hice el firme propósito de, ok, terminando la misa me salgo de volada, ¿sí? Pero lo que pasa es que también había aprendido, leyendo precisamente el libro de la Santa Misa, que se los hemos súper recomendado, que es la necesidad de quedarnos después de la misa, no salir corriendo. Pero me acuerdo que ese domingo, de manera especial, me acordé que no había refrescos en casa. Uy, paso de volada aquí el Superama y compro los refrescos. Entonces era una pequeña desviación, llego, compro los refrescos rápido, me subo al coche y lo quiero prender y nomás se oye un clic. ¡Y! Otra vez, clic. La batería es un sonido clásico de cuando está descargada la batería. No, ¿qué les digo? Sentí que se me cerraba el mundo. Estoy hablando de esto, pasó hace muchísimos años. O sea, no les exageraría si les diría que pasaron como más de 20 años, poco más de 20 años, esta experiencia.
Y dije yo, Santa Madre de Dios, ahorita se me va a armar con mi marido, pues le voy a tener que hablar. En ese entonces no se usaban celulares, eran las tarjetitas para hablar por teléfono en las casetitas. Le voy a hablar, está viendo su partido de fútbol, se va a molestar, va a tener que venir y bueno, voy a tener toda la semana para que me esté echando en cara de que lo saqué de su partido de fútbol. Y entonces me acuerdo que estando yo en el coche, ni modo, pues le tengo que hablar. Abro la puerta, bajo el pie izquierdo, nada más alcanzo a bajar el pie izquierdo. En ese momento me vino ese chispazo y me acuerdo que vuelvo a cerrar la puerta. Y yo creo, mi hermana, no lo dudo que por primera vez en mi vida hablé directo con Dios, con nuestro Señor. Y tuve la fe de saber que me escuchaba. Y yo me acuerdo que pongo la mano así sobre la parte del coche de adelante, y pongo la mano así, y le digo, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, tú lo puedes hacer. Haz que esta cosa camine por el amor de Dios. Nada más que me lleve a mi casa, Señor. No te pido más, ya después lo que tú quieras, pero que me lleve a mi casa. No estoy haciendo nada malo. Por favor, ayúdame en el nombre de Jesús. Se lo dije de corazón, mi hermano. Se lo dije de corazón, mi hermana. Le doy la vuelta a la llave y el coche prende. El Señor es mi testigo de lo que les estoy contando. En aquel entonces tenía un Cutlass Guinda, lo recuerdo. Me vine a la casa de ustedes. En mí todo temblaba de la emoción. Y recuerdo que meto al coche en la cochera y lo apago. Lo primero que dije fue gracias. Y trato de volverlo a aprender y hace clic. Otra vez la batería. Fue un chispazo. Se lo dije dentro de mi corazón y supe que Él me estaba escuchando. ¿Sí? Entonces, esos chispazos el Señor espera de nosotros. Por eso la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes. Y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Cúbreme con tu manto, ya es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches, mis hermanos.